de allí derivar un grupo de alimentos que pudieran ser distribuidos en aquellas poblaciones que tenían situación de insuficiencia alimentaria o que estaban en situación de pobreza y, y que se le pudieran distribuir de manera gratuita o con un bajo costo. Entonces, en ese momento se elaboró una canasta de 60 alimentos, de la cual se derivó una de 10 alimentos. Estos 10 alimentos fueron distribuidos en bolsas de alimentos, unas a bajo costo y otras de manera gratuita. O sea que los antecedentes de distribución alimentaria en el país para población en situación de pobreza tiene un antecedente para los años 80. Esta canasta no era oficial, era una canasta institucional. En función de del éxito que tuvo la construcción de esta canasta, para 1997 se decide oficializar a nivel nacional una canasta alimentaria y se crea la canasta alimentaria normativa. Bajo la coordinación del Instituto Nacional de Estadística, se reúne un grupo interinstitucional y multidisciplinario para construir la canasta. Esta canasta se construyó con la idea de cubrir 2.200 kilocalorías, que era en ese momento la recomendación nutricional para la población venezolana. Esta canasta fue actualizada para 2003, para 2009, pero por razones que no vamos a manejar aquí, no se ha publicado y solo se mantiene la canasta alimentaria normativa, la misma estructura de 1997. Esa canasta se hizo con un esquema nutricional, es decir, allí se recomendaban los grupos de alimentos, las cantidades de alimentos en función de la cobertura nutricional y de su aporte de nutrientes a la población venezolana. Luego de esto, casi al mismo tiempo de 1997, Senda, que era la Confederación de Trabajadores, creó una canasta que era así como la compra que hacían los trabajadores, especialmente la Federación de Maestros. Y esa canasta actualmente prácticamente se transformó en la canasta Senda, que es la que lleva ahora el señor Oscar Mesa, y que la finalidad fundamental era económica. ¿Por qué? Porque a través de la canasta, del valor de la canasta, se podía evaluar el salario mínimo y si el salario mínimo cubría la canasta alimentaria. Y de allí eh, fue que surgió esta valoración económica que tenemos actualmente a través del SENDAS y con la cual los precios de referencia estamos valorando las canastas de emergencia humanitaria. No tenemos la información oficial por cuanto la última publicación de canasta fue en 2014, en octubre de 2014 precisamente, y la valoración económica no la tenemos porque no está tampoco disponible el índice de precios del consumidor, que era uno de las fuentes de información para los precios de canasta. Entonces, en este momento solo disponemos de los precios Senda y estos son a nivel nacional y en diferentes expendios de alimentos. El objetivo de la canasta. En el momento que se decide elaborar la canasta, se decide elaborar el manual de canasta alimentaria que ya ustedes han oído mencionar, era para proveer a las organizaciones humanitarias que distribuyen alimentos de varios modelos estandarizados de canasta en el contexto venezolano, porque muchas veces se trabaja con modelos externos y no se adaptan a la población venezolana, asegurando que hubiera una homogeneización y unos estándares técnicos que permitieran satisfacer las necesidades nutricionales de la población de la mejor forma posible. Los objetivos por tipos de canasta. La canasta estándar que se elaboró y que la elaboró el grupo técnico de canasta entre 2019 y 2021 era una canasta estándar que se elaboró con parámetros semejantes a los que vamos a discutir en este taller y donde se tomaron en cuenta pues todas las fuentes de información que había disponibles para llegar a un consenso y construir una canasta estándar de 25 alimentos que cubría el 100% de las necesidades nutricionales, pero que sabemos que por su composición era muy difícil de distribuir por los costos. Entonces, el objetivo de esta canasta fue ofrecer un grupo de alimentos referenciales,
consumidos por la población venezolana en función de su patrón y que en menor cantidad, que pudiera ser 50% menos de la canasta oficial vigente. La canasta oficial está alrededor de 50, 52 alimentos, en algunos casos mantienen ese rango. La canasta estándar tiene 25. Pueda cubrir las necesidades nutricionales de un hogar tipo de 4 miembros, promoviendo la recuperación del patrón de consumo. Se constituye además un indicador para transferencias monetarias o transferencias de otro tipo. ¿Por qué un hogar de 4 miembros? Un hogar de 4 miembros porque la canasta vigente, la canasta oficial, cuando se construyó, el promedio de hogares, de miembros por hogar era 5.2 miembros. Eso ha ido disminuyendo en el país y en este momento el Instituto Nacional de Estadística, el promedio de miembros por hogar que maneja es 4, a veces inclusive menos de 4 miembros. Y se promueve el patrón de consumo por cuanto nosotros sabemos que las recomendaciones en la emergencia son 2.100 kilocalorías. El patrón venezolano es 2.200 actualmente, luego de que fue actualizado en 2018. Hasta 2018 se estaba manejando 2.300 kilocalorías persona día, ahora se está manejando 2.200. Entonces la idea es que uno trate de recuperar ese patrón de consumo que ha sido mermado pues, por la crisis que hemos vivido en los últimos años. La canasta alimentaria de emergencia. Esta canasta persigue suministrar a la población un grupo de alimentos que satisfagan el máximo de sus necesidades nutricionales. La canasta 2B, que vamos a ver, satisface el 69% de la necesidad nutricional. Estas canastas se distribuyen mientras se resuelve la situación de emergencia. Está recomendado que estas canastas no se distribuyan por largo tiempo, porque la población se acostumbra a recibir la canasta y los medios de vida, o sea, los medios para el desarrollo, no es que se obstaculizan, pero sí digamos, se enlentecen, porque la población está recibiendo una cantidad de alimentos importante. Entonces, la idea es que esto se mantenga por poco tiempo mientras se desarrollan los medios de vida en esta población. Esta canasta que se distribuye con menos del 100% de las kilocalorías se hace porque la población está en una actividad física limitada. La población cuando está en situaciones de seguridad alimentaria, pues su actividad física también merma. La recomendación es que en estas canastas la alimentación debe ser variada, debe ser nutricionalmente aceptable y aunque esté ajustada a la situación, se adquieran con alimentos básicos al más bajo costo. ¿Cuáles son los usos de las canastas? Fundamentalmente, cuando se creó la canasta alimentaria, y esto viene ya desde la experiencia del Banco Mundial cuando estableció un dólar diario para el límite de pobreza en la población, la principal función era medir la línea de pobreza. ¿Por qué? Porque una canasta alimentaria, una población que cubra una canasta alimentaria, se encuentra en situación de pobreza si no tiene otros ingresos para los otros bienes y servicios. Una población que no puede cubrir la canasta alimentaria está en situación de pobreza extrema. Cuando uno calcula la canasta de bienes y servicios, que es la que incluye transporte, educación, salud, vestido, calzado, etc., multiplica por 2 la canasta alimentaria y esto más o menos cubre lo que es la canasta de bienes y servicios o canasta básica, que es el nombre que se le da más, digamos, más rutinariamente se le da el nombre de canasta básica. El otro uso de las canastas es estimar las brechas de seguridad alimentaria. ¿Y cómo los estimamos? Pues a través de la cobertura de la canasta. Si la población puede adquirir una canasta y esta canasta cubre sus necesidades nutricionales, la población todavía está en seguridad alimentaria. Pero al bajar del límite de cobertura de la canasta porque no la puede adquirir, ya esa población está en inseguridad alimentaria, que es lo que estamos atendiendo en este momento en el país. Sirve para vigilar los precios de los alimentos
siendo este uno de los factores, uno de los, digamos, de los pilares que mide la seguridad alimentaria, que es el acceso alimentario. A través de esto nosotros podemos vigilar los precios y saber realmente cuánta accesibilidad tiene, porque aquí es donde nosotros relacionamos también los precios de los alimentos con tanto con el ingreso familiar medio como con el salario mínimo. Es un insumo para la información y educación alimentaria y nutricional. Toda canasta que se distribuya debe ser acompañada de una actividad de educación nutricional en función de indicar qué es la canasta, cuál es el objetivo de la canasta, de los alimentos que contiene, cómo es la mejor combinación, cómo será la mejor preparación para mejorar la calidad alimentaria del grupo que está siendo atendido. Sirve también para la planificación de la seguridad alimentaria, es decir, necesidades alimentarias versus disponibilidad. Si nosotros tenemos una lista de alimentos, en este caso, vamos a decir, los 50 alimentos de la canasta oficial o los 25. Vamos a esperar que cierren el micrófono para seguir. Gracias. Si nosotros tenemos 25 alimentos que son básicos para la población venezolana y que cubren un alto porcentaje de su necesidad nutricional, estos alimentos tienen que estar siempre disponibles para la población, bien sea por la vía de la producción nacional o por la vía de las importaciones. La medición de los efectos de políticas y programas alimentarios también es uno de los usos que tiene la canasta, por cuanto si se diseñan líneas de base antes de comenzar un programa de asistencia alimentaria, luego de un tiempo determinado de estar distribuyendo las canastas, se puede evaluar los efectos que ha tenido en la población esta distribución de las canastas. Y la justificación en este caso de elaborar las canastas objeto del taller, que son las canastas de asistencia alimentaria humanitaria, es homogeneizar la distribución de alimentos en la situación de insuficiencia alimentaria que tenemos en el país. ¿Cuáles son los criterios para elaborar una canasta? Primero, el primer criterio fundamental es el hábito alimentario de la población de referencia. En este caso, cuando se elaboraban las canastas, uno tenía como referencia tanto la encuesta de gasto de presupuesto familiar, porque nos indicaba en qué gasta, en cuáles alimentos la población venezolana gastaba su dinero o su ingreso, y teníamos la encuesta de seguimiento al consumo de alimentos que data de 1993 y que mide la adquisición de los alimentos a nivel nacional en los diferentes tipos de establecimientos. Tuvimos la encuesta Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos, que nos medía el consumo real y que es la que tomamos como referencia. Estas dos últimas encuestas las tomamos como referencia, aun cuando data de 2014 y 2015, pero es la única información oficial que se dispone. La otra referencia para los hábitos es la encuesta de condiciones de vida que realizó la Universidad Católica Andrés Bello entre los años 2017 y 2019, cuando midió consumo también por la vía de las adquisiciones. Y allí podemos ver, más o menos, visualizar el patrón de consumo del venezolano. Luego, la valoración nutricional de los alimentos y que esto satisfaga las necesidades de energía y nutrientes en la población que tenemos como referencia. Luego, las disponibilidades alimentarias, podemos buscar alimentos en la canasta que no estén disponibles en el país o que la disposición sea escasa. Luego, los tipos de presentación de alimentos. En esto es importante porque es el criterio que van a tener después para las compras, para las adquisiciones de los alimentos. Saber los diferentes empaques y el volumen de cada empaque, cómo se presentan los alimentos que fueron seleccionados. Que en este momento en el país ha variado mucho, porque ahora empaques, por ejemplo, empaques de 250 gramos pasaron a empaques de 200 gramos. Y a los niveles locales ustedes saben que se consiguen empaques mucho más pequeños, o sea, de volúmenes mucho más pequeños. Luego el precio de los alimentos, porque es un factor que priva
porque uno debe seleccionar alimentos que sean nutricionalmente aceptables, pero al menor costo posible. Y la estructura de la población de referencia que tengamos para establecer el requerimiento promedio de energía y nutrientes y tomar en cuenta los casos especiales. Niños, niñas y adultos con algún grado de desnutrición, mujeres y adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia, adultos mayores, personas con alguna discapacidad y la población indígena. Si conseguimos en la población de referencia, conseguimos algún tipo de patología, algún tipo de malnutrición, esto debe ser evaluado por personal de salud antes de decidir la canasta que se va a distribuir, por cuanto puede ser necesaria una complementación adicional. En cuanto a la población indígena, bueno, ya tenemos una lista de alimentos indígenas con aporte nutricional. Hay un trompo nutricional, o sea, un trompo de alimentos indígenas, y ya el grupo recién creado de trabajo de pueblos indígenas va a trabajar con la creación de una canasta para la población indígena. Consideraciones que se deben tener en cuenta para la elaboración de la canasta. Tipos de canastas, si trabajamos con una canasta básica o estándar, si tenemos una canasta de emergencia o si es una canasta de asistencia humanitaria. Las canastas de emergencia y de asistencia humanitaria están formadas por alimentos no perecederos. Sin embargo, uno recomienda que en función de áreas geográficas uno pueda sumar o ingresar a la canasta alimentos de producción local para complementar la canasta. Porque esto es un aporte, un soporte para los medios de vida de la población. Tener en cuenta el área geográfica en función también de tanto de la producción como también de la distribución, porque hay áreas geográficas que tienen problemas de vías de comunicación. Entonces, aquí hay que tener en cuenta sobre todo con los empaques que se utilizan para las canastas, porque son áreas geográficas de pronto de difícil acceso, el empaque tiene que ser bastante resistente cuando distribuya la canasta. En cuanto a la distribución, aquí hago un alto porque en la distribución deben tener en cuenta, y eso también lo vamos a recalcar después, el enfoque de género. Nosotros sabemos que cuando distribuimos canastas, la mayoría de las veces van mujeres a retirar las canastas. Entonces, en estos casos deben tener bien en cuenta el volumen que empaquen para que puedan ser retiradas por las mujeres sin mayores problemas. El transporte. El transporte de las canastas tiene que ser tomado en cuenta también en función de los volúmenes de empaque y los tiempos. Y sobre todo porque sabemos que hay problemas de transporte en cuanto al suministro de combustible. Entonces, en el transporte deben tener tomar previsiones también en función de la manipulación de los alimentos que se transporten, que no haya ruptura de empaque durante el transporte para que no haya contaminación de los alimentos. Tomar en cuenta la producción local, como ya he dicho, para que haya alimentos de producción local que puedan ser incluidos en la canasta como complemento de la que se está distribuyendo. Tener en cuenta la estacionalidad de algunos alimentos en función de la producción local y de los alimentos que se incluyen en la canasta. Cuando las canastas se pueden construir con alimentos frescos, bueno, la estacionalidad es un factor muy importante por cuanto los precios disminuyen dependiendo de la estacionalidad. El costo nutricional de los alimentos seleccionados. Esto se refiere a que hay alimentos que a bajo costo proporcionan grandes cantidades de nutrientes. En este caso, por ejemplo, los cereales, ¿no? Las leguminosas, no voy a decir que son de muy bajo costo en este momento, pero son más económicas, por ejemplo, que los alimentos de origen animal. Entonces, un alimento, uno mide aquí lo que se llama la densidad nutricional, y es si por 100 gramos de alimento y por 1000 calorías, cuál es la proporción de nutrientes de estos alimentos. Los alimentos que proporcionen mayor cantidad de nutrientes a más bajo costo son los prioritarios para seleccionar.
Bebidas gaseosas y alcohólicas no se incluyen en las canastas, aun cuando estén dentro del hábito alimentario de la población. El consumo de alimentos fuera del hogar tampoco se incluye en la canasta, por tanto es una potestad del hogar. Aquí lo que se incluye es, uno considera que si hay alimentos que la población puede adquirir fuera del hogar y los consume dentro del hogar y pueden ser complementarios de la canasta, pero uno no los incluye en la canasta. Lo otro que se tiene que considerar para recomendación es el agua como alimento. El agua, si en aquellos casos donde la población tenga problemas de escasez de agua y fundamentalmente de agua potable, el agua puede ser incluida dentro de la canasta alimentaria, pero siempre en condiciones de potabilidad. Y luego el monitoreo de las canastas que se hayan seleccionado. Hay dos tipos de monitoreo, el monitoreo de cómo es aceptada la canasta, si las canastas, si los alimentos son suficientes, si hay sustitución de alimentos. Este monitoreo es el que estamos realizando en este momento a través de un cuestionario que se le suministró, donde se ha preguntado precisamente una serie de ítems para determinar cómo ha ido hasta ahora la distribución de la canasta y también luego de haber sido elaborados los instrumentos de apoyo, como fueron el manual de elaboración y la guía corta para elaboración de la canasta. Y la valoración económica. La valoración económica, nosotros pensamos que debe hacerse por cuanto ustedes requieren de tener la valoración para saber la distribución de recursos, la planificación de sus presupuestos en cuanto van a elaborar algún proyecto, inclusive la variación o los ajustes que deban hacer en el transcurso del suministro de la canasta. Esta valoración económica, en este momento la estamos haciendo con los precios Senda de las dos canastas, la 2B y la 3, y es la que se está presentando en las reuniones del clúster, en reuniones mensuales del clúster. Vamos a pasar a la metodología de elaboración de canasta. Hasta ahora quisiera saber si tienen alguna pregunta o algún comentario. No hay preguntas ni comentarios. Se continúa. Bueno, se determina el primer paso, los requerimientos nutricionales de la población objetivo o de referencia. Como ya hablamos, es un grupo de un hogar conformado por 4 miembros, es que tenemos como modelo para la canasta en este momento. Luego, se evalúa el patrón de consumo o las preferencias alimentarias y la contribución de los alimentos en la dieta de la población objetivo. Esto lo vamos a ver luego en un patrón que voy a presentar, el patrón que se obtuvo de 2015, de la encuesta nacional de consumo de alimentos. Y ya les dije, las referencias que tenemos datan de 2014, 2015, 2017, 2019. Sin embargo, aquí hago un alto. El patrón de consumo del venezolano es un patrón rutinario. Desde que se hizo la primera encuesta de nutrición hasta ahora, el patrón del venezolano no ha variado mucho, varía en cantidades y en el orden en el cual se consumen los alimentos, pero generalmente es un grupo de alimentos pequeños el que da los aportes nutricionales a la población. Luego de nosotros evaluar el patrón de consumo, vamos a hacer la selección de los alimentos. Y eso es en función de los alimentos que son consumidos por el 1% de la población. Y en cantidades, tamaño de las raciones de los alimentos seleccionados, en cantidades que superen el 5 gramos persona día. Entonces aquí tenemos que la referencia que tomamos para elaborar la canasta fue las cantidades consumidas en las encuestas de consumo ya mencionadas. Y luego el precio de los alimentos seleccionados y los sustitutos. Nosotros ya tenemos todo el cuadro armado para construir la canasta alimentaria. Aquí vamos a pasar a Angelique, que nos va a presentar el esquema de cómo se calculan los requerimientos nutricionales. Pero aquí les informo, los requerimientos nutricionales es una metodología que si ustedes tienen nutricionista en el grupo de trabajo, la nutricionista
puede hacer el cálculo si tiene también censado a su población beneficiaria y si la tiene censada por grupo de edad, por sexo, que pueda, inclusive por actividad física, que ella pueda desarrollar la metodología. Si no, la recomendación es que trabajen con el promedio nacional que está establecido para la población venezolana, que son los 2.200 kilocalorías persona día. Entonces, Angeli, te paso la palabra. Gracias, Siloide. Y buen día nuevamente para los participantes, tanto a quienes están en línea como están aquí presentes en sala. En efecto, pues las organizaciones que cuentan con el técnico en nutrición manejan este tema y en este caso pues lo quiero traer bastante sencillo, de manera que el técnico en nutrición pues refresque algunos conocimientos y quien no tenga el conocimiento previo pues pueda ser bastante entendible. Digamos, la finalidad de esta parte de la presentación es sobre todo que conozcan el por qué llegamos a ese requerimiento estandarizado que son las 2.200 kilocalorías, de dónde salen y el por qué no. Entonces, bueno, traigo acá un esquema bastante sencillo. A lo largo de los años la ciencia ha estudiado las necesidades del ser humano que vienen dadas por muchos factores, entre ellos la migración, la industrialización, y podemos ver cómo el ser humano pues, ha ido evolucionando gracias a esto. Podemos ver un ejemplo en la imagen de los cráneos, cómo cambió la mandíbula y lo que fue la dentadura, y entre muchas cosas también fue por la alimentación. El ser humano pasó de consumir alimentos crudos a alimentos cocidos. Y esto modificó al ser humano tanto externamente como internamente. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿No? ¿Cómo llegamos a ese cálculo? Se hace todo por, digamos, todo lo que es su estudio genético, cuáles son sus necesidades biológicas, físicas y químicas, y en base a estas necesidades que tiene, pues se hacen esos cálculos que vamos a ver a continuación. Siguiente lámina, por favor. Nosotros vamos a considerar, digamos, acá para el ejemplo, individuos sanos. Pero es necesario también resaltar que cuando hay un individuo con algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad, las necesidades pueden variar. ¿Okay? Pero en este caso, para lo que va a ser los efectos del taller, vamos a estar hablando de individuos totalmente sanos. Por otro lado, las necesidades también van a variar si hay necesidades fisiológicas. Lo podemos ver en los ejemplos de mujeres embarazadas o atletas o niñas en edad de desarrollo, ¿ok? Esto es diferente. En muchos casos hay una demanda extra, ya sea de macronutrientes o de micronutrientes para estos individuos. Otro de los factores que siempre tomamos en cuenta es el sexo, la edad y básicamente las medidas antropométricas que son el peso y la talla generalmente. Entonces, siguiente lámina, Siloide, por favor. Entonces, para llegar al cálculo energético total, existen diferentes tipos de fórmula. Digamos que esta es una de las que más utilizamos. La idea acá no es que vayan con la fórmula ya aprendida, desarrollada y vamos a aplicársela a todos los participantes o todos los beneficiarios que están en nuestra organización. No, es la fórmula que pueden observar para saber el requerimiento de un solo individuo. En este caso, pues les presento la fórmula que es el gasto energético total. Es la multiplicación de la tasa metabólica basal por el factor de actividad física y a esto se le suma el efecto térmico de los alimentos. Pero cada uno de estos elementos también tiene su fórmula. Siguiente, por favor. Pero, como les digo, no es la idea desarrollarla completamente, simplemente conocer el porqué de estos números de referencia. Entonces, bueno, a continuación y para que sea un poco más sencillo de explicar, voy a estar presentando dos ejemplos. El primero es el cálculo del requerimiento de un individuo que puesto con unas características específicas. Esto lo vamos a comparar con las tablas de referencia de la población venezolana.
Y a su vez, vamos a estar haciendo un cálculo de promedio ponderado. Esto quiere decir básicamente de cómo llegamos al cálculo del requerimiento de un hogar. En este caso, como ha mencionado Siloide anteriormente, según los últimos estudios, pues la característica que mayor se vio fue que en un hogar habitan por lo menos 4 personas, donde está una persona de la tercera edad, una pareja de adultos maduros y por lo menos un niño. Entonces, bueno, es el ejemplo que voy a hacer y ese mismo ejemplo lo voy a comparar con la tabla de referencia para la población venezolana. La siguiente lámina, por favor. Bueno, en mi ejemplo he colocado a un hombre de 34 años que pesa 65 kilos y mide 1,70. Entonces, si le das el clic varias veces, aparecen todas las fórmulas y hago como un pequeño resumen. Ese número que estaban viendo aquí es para poder sacar la sumatoria de las actividades que hace el individuo durante el día. Que digamos, para cada una de los factores que estaban en la fórmula inicial, debe calcularse con unos números específicos, ya sean las características del individuo o algunas constantes que no van a variar según la fórmula. Entonces, lo que sí quiero demostrar acá es que el gasto energético total, que es la última fórmula que están viendo del lado derecho, ella va a variar según sea el peso, la estatura o las actividades que realiza el individuo durante el día. Pero lo que quiero resaltar acá es que el resultado final han sido 2.852 calorías. ¿Qué pasa? Este es un solo individuo. Fíjense todos los cálculos que hay que hacer para poder llegar a determinar el requerimiento de un solo individuo, ¿no? Entonces, para efectos del trabajo del grupo humanitario, se sabe que la cantidad de beneficiarios es muchísimo mayor. Entonces, lo ideal siempre va a ser que podamos guiarnos de la referencia y de esta manera también poder trabajar en aras del tiempo, ¿ok? Entonces, si puedes pasar la siguiente lámina, por favor. Me quedo con ese ejemplo, las 2.800 calorías, y ahora voy a pasar a hacer la comparación con lo que ha sido la tabla de referencia de la población venezolana del año 2000 y la del año 2018. Ven en el primer cuadro, en el cuadro que está del lado izquierdo, es requerimiento promedio por grupos de edades para el sexo masculino. Y del lado derecho, el requerimiento por grupos de edades para el sexo femenino. Entonces, anteriormente estábamos dando un ejemplo de un hombre de 34 años. Si nos vamos a la línea que dice de 30 a 59, podemos decir que el resultado, que ha sido 200 kilocalorías, se está aproximando a ese promedio de la referencia del año 2000 y la del 2018. La del 2018, digamos, es la más reciente, es la que se ha tomado en cuenta por esas características que se han evaluado, digamos, del grupo de hogar, se toman diferentes individuos con las mismas características, es decir, el sexo y los rangos de edad, pero varía el peso, varía la talla y todo ese estudio pues se promedia y se llega a estos cálculos. Entonces, en el ejemplo inicial, decía que íbamos a tomar en cuenta una familia de 4 miembros, una mujer de la tercera edad, un hombre de 34 años, un hombre de 34 años, una mujer de 30 años que a su vez está practicando la lactancia materna, por ello se le está agregando 500 kilocalorías extra, y un niño de 7 años. Entonces, para hacer el promedio ponderado del humano tipo biológico, es decir, del individuo que vive en un hogar, lo que se hace es la sumatoria de las características y se divide entre la cantidad de individuos del hogar. En este caso, el humano tipo biológico de este hogar tiene 34 años, pesa 54 kilos, mide 1,50 y su requerimiento es de 2.133 kilocalorías. Hago una pausa acá para resaltar que
En efecto, hay hogares donde hay muchos más miembros, es decir, no solo habitan 4 personas, sino habitan más personas, pero esta es la característica más común o más frecuente. La otra característica también es que en una infraestructura pueden vivir varias familias, y esto es importante que se determine en el momento en que los actores hacen la encuesta, ¿no? De cuántas familias están viviendo en el mismo hogar y poder separarlas para poder llegar a estos casos. Entonces, con este ejemplo final de las 33 kilocalorías, pasamos a la siguiente lámina siloide, por favor. Que le revise, y cuando la revise, más limpio. Podemos cerrar el micrófono que está abierto, por favor. Aquí es tu micrófono. Gracias. Ya, Angeli. Listo, ahora sí lo vemos. Bueno, ese ejemplo de las 2.133 kilocalorías, lo que quiero es que vean la comparación con el ejemplo de la tabla de referencia de la población venezolana. Toda esta explicación es para demostrar el por qué estamos considerando esas 2.200 kilocalorías aproximadamente para partir de allí y empezar todo lo que es la distribución de los nutrientes, que podemos pasar a la siguiente slide. Pasamos a esa distribución de cuáles son los macronutrientes y finalmente se hacen los cálculos para determinar cuál sería la estructura final de la canasta, basándose en todo lo que es el patrón de consumo y todo lo que ya he explicado anteriormente. Las tablas del 2018, ¿dónde las podemos encontrar? Esas tablas creo que las compartimos ya en el material de apoyo que le enviamos por el correo. De repente para citarlo o algo así, está una página oficial. ¿Qué página? Sí, es sí lo oigo, la del Barén, ¿cierto? Está lo que llaman el Barén, que son los valores de referencia de energía y nutrientes de la población venezolana. Eso estaba como anexo del manual, pero se lo podemos colocar también en línea para que lo tengan disponible. Tienen una tabla con el promedio ponderado, pero en el Barén está completa toda la información desde grupos de edad, sexo y todos los nutrientes. Entonces, eso se le puede compartir luego en un enlace. Bueno, finalmente en esta lámina donde sale la distribución de los macronutrientes, resaltar que por cada tipo de macronutrientes, los conocemos como proteínas, grasas y carbohidratos, cada uno de ellos aportan una cantidad de calorías específicas. Las proteínas y los carbohidratos, 4 kilocalorías por gramo, a diferencia de las grasas que aportan 9 kilocalorías por gramo. Entonces, para ello es importante hacer la distribución de estos macronutrientes. En este caso, en este cuadrito, pues los presento por grupos de edad, pero más adelante se ve la distribución en porcentaje ya ponderado. Bueno, de momento esa es mi intervención. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, que pudiese levantar la mano o dejar la pregunta por el chat o aquí en sala. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, una pregunta por aquí. Ya va, un momento. Kilocalorías por grasa, 5 por proteína y por hidrato. 4 kilocalorías por cada gramo, tanto de proteína como de carbohidratos. Y 9 kilocalorías por cada gramo de grasa. Bien. Chévere, sí lo Gracias, Angeli. No, gracias a ti. Bueno, aquí tienen las recomendaciones nutricionales que están en el manual Esfera, que son las recomendaciones para las emergencias, para las canastas de emergencia. Recomiendan 2.100 kilocalorías, pero como en el caso venezolano son 2.200, nosotros trabajamos con las 2.200 y esas cubren a la vez las 2.100 kilocalorías. La canasta estándar que se elaboró era para 2.200, pero las canastas de emergencia, las cortas, que son la canasta 2B de 10 alimentos y la 3 de 8, cubren menos cantidades de requerimientos. La B cubre 69% y la 3, 50%.
Pero la idea es que cuando distribuyan esas canastas hagan la recomendación de complementar con otros alimentos. Siempre se ha considerado en el área de nutrición que cuando se cubren los requerimientos de calorías, esto arrastra, digamos, al resto de los nutrientes, como son las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales. Lo cual significa que si estamos cubriendo totalmente las calorías, podemos cubrir lo demás. Cuando no se están cubriendo totalmente las calorías, entonces hay que determinar cuáles son los nutrientes que están en deficientes para hacer las recomendaciones en cuanto a dieta, de que puedan incrementar a través de la dieta estos requerimientos o que haya una recomendación para suplemento nutricional. Generalmente el suplemento nutricional es la última opción. Uno siempre trata de cubrir los requerimientos a través de la alimentación saludable. Bueno, aquí yo les muestro el patrón de consumo que se identificó en la encuesta de 2015, la encuesta nacional de consumo de 2015. Son 20 alimentos los que cubren el 75, en ese momento cubrían el 75% de las necesidades nutricionales de la población. El primer alimento, por supuesto, es la harina de maíz precocida, que tiene una gran importancia por cuanto es la principal fuente de hierro que tiene la población venezolana en este momento. Luego, el otro cereal que es el arroz. O sea, los dos cereales fundamentales que consume la población venezolana son harina de maíz y arroz. Esto está más o menos en concordancia con las recomendaciones de la FAO, donde los cereales deben proveer el 40% de la dieta, de las calorías de la dieta. En este caso, nosotros tenemos la harina de arroz, la harina de maíz, el arroz y las pastas que están por acá, y esto todavía no cubre el 40% por cuanto aquí no estamos cubriendo el 100% de las calorías, pero sí un alto porcentaje de esta dieta. Fíjense ustedes que son 11, son ya 32% más 2 son un 34% que está cubriendo. Entonces es importante que tengan eso en cuenta a la hora de hacer la dieta. Y con el pan se completa prácticamente ese 40%. Bueno, este es el patrón consumido. Este patrón no es recomendación de alimento. Este es el patrón que se identificó en función de las cantidades que consumía la población, que era por encima de 5 gramos persona día. Esta es el patrón identificado. Aquí hay dos alimentos que son las bebidas gaseosas y los jugos pasteurizados que no están recomendados dentro de la canasta, ni siquiera de la canasta oficial, de la canasta alimentaria y nutricional. Y el café, que está incluido porque es un hábito ya arraigado en la población venezolana en todos los grupos de edad. Y que este alimento es el que uno puede recomendar para las canastas de emergencia para satisfacción emocional en los casos de desastre fundamentalmente. Cuando se construyen canastas de emergencia para post-desastre, uno incluye alimentos de satisfacción emocional como son el café, el té o el chocolate y inclusive algunas golosinas para los niños, pero eso está recomendado en canastas de emergencia post-desastre. La selección de los alimentos. ¿Cómo se seleccionan los alimentos? Aquí voy a hacer un alto con respecto a lo que planteó Angelique antes de pasar a la selección de los alimentos, con respecto a los hogares tipo, a los hogares de 4 miembros. Anteriormente, o sea, cuando se construyeron las primeras canastas y cuando se construyó la canasta oficial, inclusive las que se actualizaron, para nosotros llegar al hogar tipo, teníamos que hacer todo un trabajo previo que era con la encuesta de hogares por muestreo, encuesta de hogares. Esta encuesta nos daba la estructura familiar de los hogares. Y ahí podíamos nosotros ver por distribución de frecuencia cuáles eran, digamos, los grupos de edad que tenían predominancia en los hogares. Y allí íbamos seleccionando el que tenía mayor distribución de frecuencia en orden hasta llegar a el número de miembros, que en ese momento eran 5, y nosotros podíamos llegar a los 5 miembros del hogar y ver sus características, si eran hombres, mujeres, si eran adultos mayores, niños, y si eran niños y niñas, qué edad tenían.
Luego utilizábamos la encuesta de gasto y presupuesto familiar, ordenando por deciles los hogares, para ver el gasto de esos hogares en alimentos, y seleccionábamos el hogar que en el decil que cubría las necesidades nutricionales. Y así podíamos llegar a seleccionar un hogar tipo. En cuanto a deciles, generalmente estaba en el decil 7 de la distribución de los hogares, y nosotros podíamos entonces ya identificar con mayor precisión el hogar tipo. Además, la antropometría nos la daban referencialmente los estudios antropométricos que se habían hecho en el país hasta ese momento, o sea, el peso y la talla promedio del venezolano. Y la actividad física también la obteníamos de la encuesta de hogares, por cuanto ahí estaba la fuerza de trabajo en la mayoría de la población, y nosotros podíamos identificar cuál era la actividad física predominante. Y así podíamos construir ese hogar tipo. En este momento no tenemos esa información, tenemos información aislada, información que no está actualizada, y por eso tenemos que tomar información de referencia. Y llegamos al hogar tipo de 4 miembros y a las 2.200 kilocalorías, que es la recomendación nutricional. Y eso es lo que estamos en este momento recomendando que se utilice. Bueno, para la selección de alimentos, identificamos alimentos que tengan altos precios y que sean factibles de ser sustituidos por alimentos más económicos y con similar valor calórico, y que estén ubicados dentro del consumo de la población, dentro de los hábitos de consumo. Elaboramos la lista de alimentos y la valoramos con atención a los aportes nutricionales de macro y macronutrientes, es decir, el valor nutricional de la lista seleccionada, y que podamos proporcionar una canasta ajustada a las recomendaciones del país y a las referencias internacionales. Luego, se estiman los aportes de proteínas, de grasas, de glúcidos o hidratos de carbono o carbohidratos, y de minerales y vitaminas, fundamentalmente para integrar una dieta diversa y saludable. Nosotros en este caso tenemos 2.200 kilocalorías. La recomendación del porcentaje de proteínas y grasas y hidratos de carbono, carbohidratos, es en función de lo que llamamos fórmula dietética o fórmula calórica, que vamos a ver posteriormente cómo la calculamos. Entonces tenemos que son 2.200 kilocalorías, las proteínas deben estar entre el 10 y el 15%, las grasas entre el 25 y 35%, y los glúcidos carbohidratos entre 45 y 65%, con una cobertura máxima de minerales y vitaminas. Como dije anteriormente, cuando cubrimos las calorías, generalmente damos cobertura máxima también de los otros micronutrientes. En la carta humanitaria se recomienda que el aporte sea de 2.100 kilocalorías y que las proteínas estén en el 10%, las grasas 17% y la ingesta adecuada de micronutrientes. Hay una diferencia entre nosotros con las grasas, porque en el país realmente el consumo de grasas, a través de las encuestas de consumo que se realizaron, venía disminuyendo. Y las grasas, aun cuando estén relacionadas con enfermedades degenerativas, las grasas son necesarias para el crecimiento y desarrollo de los niños y para la población adulta mayor. O sea, las grasas tienen un papel importante, y lo vamos a ver después, en el transporte de algunas vitaminas. Entonces, nosotros tenemos el patrón de la recomendación venezolana. ¿Cuáles son los grupos de alimentos y su importancia? Esta lista que tienen aquí es en concordancia con la hoja de balance de alimentos venezolana. Estos grupos de alimentos son los que contempla la hoja de balance venezolana. La hoja de balance es la hoja que mide la producción nacional más las importaciones, los alimentos que van para el destino de consumo animal, los que van para la industria y los que van para el consumo humano. Entonces, en este grupo nosotros tenemos los cereales, carne y pescado, los productos lácteos y huevos, las frutas y hortalizas, tubérculos, leguminosas, grasas, azúcares y los misceláneos, como la sal, en este caso. Misceláneos, ahí está el azúcar, está el café, están los estimulantes. Ahora bien, la FAO tiene unas recomendaciones en función de
agrupa los alimentos en 7 grupos, ¿no? Donde ellos lo que hacen es una redistribución de los alimentos y los agrupan en 7, que son la leche y derivados que están en estos grupos, y luego con los huevos. Este grupo permanece igual con la FAO, pero ellos agrupan los cereales con las leguminosas y con los tubérculos, o sea, cereales, tubérculos y leguminosas. Luego, las frutas, las verduras de hoja verde, que son fundamentalmente lo que nosotros denominamos hortalizas, que son de hoja verde en su mayoría, las grasas y los aceites, o sea, la grasa visible y los azúcares en misceláneos. Para las mujeres hay un grupo de 5 alimentos que deben estar para el consumo de las mujeres. Sin embargo, en este grupo están incluidos los lácteos. En la canasta, ustedes habrán visto que en la canasta no está incluida la leche, ni la leche en polvo ni la leche líquida. La leche en polvo tiene unas limitaciones por cuanto requiere agua para la preparación y sabemos que las condiciones del agua en el país, no toda el agua está potabilizada. Pero se pudiera incluir la leche líquida de larga duración, la leche pasteurizada de larga duración. Sin embargo, no está incluida en la canasta por la protección de la lactancia materna. Tenemos como un parámetro que aquellos hogares donde haya niños menores de 2 años, donde haya mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, no se distribuye leche materna, leche, por protección y fortalecimiento de la lactancia materna. Porque los niños menores de 2 años, unos están en el periodo de lactancia y otros están en periodo de lactancia con alimentación complementaria. Y no se les debe suministrar leche diferente a la leche materna. Entonces, esta es una premisa que deben tener cuando elaboren la canasta y además saber por qué la leche no está incluida en la canasta. Solamente en aquellos casos especiales donde la madre no puede amamantar por alguna razón especial, bien sea por enfermedades, por indicación médica, por tratamiento médico recibido o sencillamente porque no está lactando o porque haya fallecido. En el manual ustedes van a encontrar y en la guía van a encontrar las razones en las cuales se puede distribuir leche en las canastas. ¿Cómo vamos a determinar el aporte nutricional? Para calcular el aporte nutricional, el valor nutricional de los alimentos, utilizamos la tabla de composición de alimentos que la vamos a ver después. La tabla de composición de alimentos es un instrumento elaborado por el Instituto Nacional de Nutrición y que fue actualizado para 2012, donde están más o menos 600 alimentos, un poco más de 600 alimentos con los aportes nutricionales. Todavía faltan muchos alimentos que introducir en la tabla, que requieren evaluación bioquímica, que requieren una evaluación especializada. Pero la mayoría de los alimentos que están en el patrón de consumo están incluidos en la composición de alimentos en la tabla. Entonces, esta tabla la vamos a ver porque esta es la fundamental que nos va a dar el aporte nutricional de cada alimento. Esta tabla contiene una tabla de factor de desecho que también se la voy a mostrar, donde el factor de desecho está referido a la diferencia entre la parte comestible de un alimento y la parte no comestible. ¿Cómo se calcula el factor de desecho? El factor de desecho lo calculamos dividiendo el peso bruto del alimento entre el peso neto. En este caso, el peso neto es el que está reflejado en gramos persona de día en las canastas, porque ya ha sido calculado quitando el factor de desecho. Entonces, el peso neto es el que está recomendado en las canastas. Luego, el peso neto es igual al factor de desecho sobre el peso bruto. Y el peso bruto nos lo da el peso neto multiplicado por factor de desecho. Estos son simples, digamos, ecuaciones matemáticas. Vamos a ver un ejemplo con la papa. Yo tengo una papa que estoy recomendando 58 gramos de consumo diario, de consumo persona día. Este es el peso neto. El factor de desecho de la papa, por la tabla de factor de desecho, es 1.19. Entonces,
para yo calcular el peso bruto, que es el que me va a servir a mí para la compra, o sea, para la adquisición de los alimentos que voy a distribuir en la canasta, cualquiera sea el alimento que voy a distribuir que tenga factor de desecho, eso lo voy a multiplicar, este peso de 58 gramos o el peso neto que tenga en la canasta, lo voy a multiplicar por el factor de desecho, en este caso 1.19, y esto me va a dar 69.02. Este es el peso bruto que yo debo considerar cuando voy a trabajar con la canasta. En la canasta, el alimento que tiene calculado el factor de desecho ya son los huevos y las sardinas enlatadas. La mayoría del resto de los alimentos tienen un factor de desecho muy bajo. De esto depende de las cantidades a adquirir. Entonces, los alimentos seleccionados, que ya lo tenemos en gramos diarios persona día, lo transformamos en peso bruto, y esto se va a multiplicar por el número de miembros del hogar y por el periodo en el cual se va a distribuir. Entonces, tenemos el peso bruto de alimento por 4, que es el número de miembros del hogar, por 30, que es el mes en el cual lo vamos a distribuir. Este factor puede cambiar porque lo podemos distribuir cada 15 días. Y este factor puede cambiar porque podemos tener un hogar que ya tenga más de 4 miembros, pero que vivan y permanezcan en el hogar. Porque ustedes deben ya conocer que la situación es, del hogar venezolano es que hay una migración interna y muchas veces hay personas que no pertenecen al hogar, pero no permanecen en el hogar. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta cuando vayan a construir la canasta y cuando la vayan a distribuir. ¿Qué es la fórmula calórica o la fórmula dietética? Como ya adelantó Angeli, la fórmula calórica es el aporte porcentual de los macronutrientes en la estructura energética de la canasta, de acuerdo con los aportes calóricos. ¿Cómo se calcula? Tenemos que las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo. Las grasas aportan 9 kilocalorías por gramo. Y los carbohidratos 4 kilocalorías por gramo. Cuando nosotros decimos la fórmula dietética es 10 a 15% de proteínas o 25% de grasas o 65% de carbohidratos, viene de aquí. ¿Cómo llegamos a esos porcentajes? Nosotros tenemos unas calorías. En este ejemplo, tenemos 2.250 kilocalorías. Este es el total de las calorías que aporta esa canasta o esa dieta, ¿no? 2.250 kilocalorías. Y tenemos que el total de proteínas, que vamos a ver cómo llegamos a ese total de proteínas, son 78 gramos. Bueno, este total de las proteínas me va a dar 78 por 4, me va a dar 312 kilocalorías. Estas 312 kilocalorías las voy a transformar en porcentaje de este valor calórico que tengo aquí. ¿Cómo lo hago? Aporte porcentual. El aporte de la proteína, que son estas 312 kilocalorías, sobre las calorías totales, y esto lo multiplico por 100, es decir, una regla de 3. En este caso tengo 312 por 2.250 por 100, y esto me va a dar 13,9%. Este es el valor de aporte de la fórmula dietética de las proteínas. Es decir, si a mí 312 kilocalorías me dan, o sea, en este caso, si 78 gramos me dan 312 kilocalorías, 4 gramos, ¿cuánto me va a dar? Y esto es lo que me va a dar ese porcentaje cuando llego a este porcentaje. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo calculo? Dividiendo esto entre esto y multiplicándolo por 100. Si hay alguna pregunta al respecto. Vamos a pasar a la valoración económica entonces de la canasta. La canasta, cuando se conforme, se debe establecer el tipo de moneda en el cual se va a valorar, o en bolívares o en dólares, o en divisas, en este caso. Puede ser divisas de X tipo. Nosotros vemos cuando vamos al comercio que nosotros tenemos unos precios llamados referenciales, que están en divisas.
pero cuando nosotros vamos a pagar, pagamos en bolívares. ¿Por qué? Porque la moneda nacional en el país sigue siendo el bolívar. Entonces, nosotros cuando vamos a calcular la canasta, la calculamos en bolívares y luego la podemos transformar en divisa. En los estados fronterizos, y ya ayer en el taller de ayer, ya nos advirtieron que, por ejemplo, en Táchira también se utilizan los pesos. Bueno, en los estados fronterizos, la canasta puede ser valorada en otras monedas, pero la importancia de valorar ustedes la canasta y de tener ese conjunto de alimentos valorados económicamente es para diferenciar dónde consiguen alimentos más económicos y también para su elaboración presupuestaria, su ajuste presupuestario y su distribución y la cobertura de la población que tengan. O sea, cómo manejar las canastas para poder cubrir la población que están atendiendo. Yo siempre hago una recomendación aquí. Cuando la cantidad de recursos económicos disminuya porque la canasta aumenta mucho de precio, tienen que hacer redistribuciones en la canasta. Es un poco inconveniente dejar a una población que ya la están atendiendo, dejarla desasistida. Entonces, allí es preferible reacomodar la canasta para poder seguir cubriendo la población que están atendiendo hasta tanto, mientras se mantenga el proyecto. Bueno, lo que nosotros proponemos es que que se puedan seleccionar alimentos centros centinela para la evaluación de los precios, como son abastos, bodegas, sitios de ventas locales, mercados municipales o supermercados en ciudades grandes o capital de estado. En este momento, Rich está haciendo la evaluación de la canasta y nosotros la estamos haciendo a través de los precios Senda. Entonces tenemos ya una valoración económica de la canasta que se presenta en la reunión del clúster mensual. Aquí es una tabla donde les presento los principales alimentos y los sustitutos y cuáles son la contribución de estos alimentos en el área nutricional, o sea, cuáles son sus aportes en macro y micronutrientes, para que los tengan en cuenta cuando vayan a sustituir las canastas. Estos alimentos sustitutos están en el manual y en la guía corta. Y en una tabla adicional que también se anexó están los aportes nutricionales de estos alimentos. Pero de todas maneras, ustedes van a disponer de la tabla de composición de alimentos que yo se las voy a mostrar ahora, cómo manejarla, y ahí ustedes van a encontrar los aportes nutricionales cuando vayan a sustituir alimentos. Y aquí hay un análisis de cuál es la importancia de cada grupo, de cada alimento y sus sustitutos. O sea, y hay una comparación más o menos en cuanto, por ejemplo, los cereales, lo que aportan. Y ustedes ven, por ejemplo, que la harina de maíz precocida, uno de los alimentos que aporta fundamentalmente hierro. Esta es la principal fuente de hierro que tiene la población venezolana en este momento. Si deja de consumir alimentos proteicos de origen animal o leguminosas que son aportadoras de hierro, la harina de maíz no puede faltar en la canasta. Esa es la harina de maíz es la que debe predominar en la canasta. Y aquí en cuanto a los alimentos proteicos de origen animal, todos, aquí hago un alto. Esto es una tabla que les presenta a ustedes las comparaciones, pero no hay recomendación de estos alimentos exceptuando el pollo, que está acá. No hay embutidos en la canasta, no está recomendada ningún tipo de charcutería en la canasta porque los alimentos que tienen las canastas, recalco, son alimentos no perecederos. Si hay condiciones de almacenamiento o condiciones de refrigeración y hay además recursos financieros donde puedan incrementar la proteína animal en la canasta, muy bien. Pero mientras no haya esos recursos, la canasta se mantiene con alimentos no perecederos. El único alimento perecedero a corto plazo, a corto y mediano plazo en la canasta son los huevos. Y con los huevos, la recomendación es que el huevo es un alimento de alto valor biológico que aporta proteínas. Aquí está el aporte de los huevos, aporta calorías, aporta proteínas, aporta calcio, aporta hierro y aporta vitamina A, como lo van a ver después. La vitamina A es una de las vitaminas que siempre se recomienda que esté cubierta dentro de las canastas.
Entonces, y además, los huevos, que hasta ahora, en los socios que están distribuyendo el reporte de pérdida es mínimo y es un alimento que es bien recibido por la población, porque además es un alimento de una diversificación importante en cuanto a las preparaciones culinarias. Bueno, otras consideraciones que debemos tener en cuenta con la canasta son las condiciones de la población beneficiaria o receptora de la canasta. Como habíamos dicho, si encuentran alguna patología dentro de la población o dentro del hogar que están beneficiando, como son algunas enfermedades degenerativas en población adulta mayor, inclusive en adulta joven, algún caso de malnutrición infantil, ustedes tienen que manejar eso acompañados de personal de salud. Cuando encuentren casos de intolerancia a algunos alimentos, como es el caso de los pacientes celíacos y de los niños con autismo o con síndrome de Asperger, ustedes tienen que acompañarse del personal de salud para el diseño de las canastas, porque allí deben determinar aquellos alimentos, por ejemplo, en el caso de los pacientes con intolerancia al gluten, aquellos alimentos que no contienen gluten y que pueden ser fácilmente sustituidos en la canasta. Luego, el enfoque de género. El enfoque de género no solamente en la distribución, como ya les había dicho, en cuanto a los empaques, al tamaño de los empaques, ¿no? Sino que hay que hacer educación nutricional aquí, énfasis en la distribución intrafamiliar de los alimentos. Las mujeres por costumbre, y por costumbre quizás ancestral, protegen a la familia. Su papel es proteger a la familia, proteger al hogar, a los miembros del hogar. Y generalmente ellas bajan su consumo alimentario para mejorar el consumo, tanto si tienen una pareja, porque la pareja es la consideran como el proveedor del hogar, y para los niños, para proteger a los niños y niñas. Entonces, ellas bajan su consumo alimentario. Y en esto hay que hacer un énfasis que la distribución intrafamiliar de los alimentos debe ser equitativa. No favorecer fundamentalmente, no favorecer a otros grupos, sino que sea equitativa la distribución alimentaria dentro del hogar. Y aquí es educación nutricional, educación alimentaria y nutricional, lo que debe acompañar a las canastas, la entrega de canastas alimentarias. El fomento de la alimentación saludable con la combinación de alimentos y también con el aporte de otros alimentos que pueda hacer la familia. Las recomendaciones son que si se pueden incluir alimentos frescos y sobre todo hortalizas y frutas para que terminen de cubrir los requerimientos nutricionales de micronutrientes, es una recomendación que se debe hacer durante la distribución de la canasta. Los alimentos enriquecidos o fortificados. El principal alimento fortificado que tenemos, y esto data de cuando se creó el programa de enriquecimiento de los alimentos en 1993, es la harina de maíz precocida. Los otros alimentos están fortificados con hierro y vitaminas. Los otros alimentos fortificados son las pastas alimenticias y el arroz. Y la sal. La sal con flúor y yodo, en primer lugar fue con el yodo para la prevención del bocio endémico y fundamentalmente en la región andina, y luego el flúor para la prevención de las caries dentales. Sin embargo, la sal es un alimento que ustedes saben está recomendado consumirlo por debajo de los 5 gramos. O sea, hasta 5 gramos diarios es la recomendación que se tiene para la sal. Con relación al cumplimiento de las normas COVENIN, los alimentos fortificados, en este caso los cereales, tienen unos tenores para el enriquecimiento, unas recomendaciones de las normas COVENIN. Y cuando ustedes distribuyen este tipo de alimentos, deben velar porque estos alimentos que están distribuyendo estén enriquecidos. Y esto tiene que ver con el etiquetado nutricional. Ustedes deben revisar el etiquetado nutricional que esté cumpliendo con las normas. Y si tienen alguna sospecha de que algún alimento no está cumpliendo con la norma, ustedes tienen la potestad de tomar muestras y enviarlas a laboratorios específicos o especializados para que le hagan la evaluación del contenido nutricional de esos alimentos. Y en este caso, pues, llamar la atención a las empresas correspondientes. Nosotros vamos a preparar un material
sobre el etiquetado nutricional y sobre todo sobre el enriquecimiento y fortificación de los alimentos que se distribuyen en las canastas. Luego hay que cuidar la inocuidad y calidad de los alimentos. Fundamentalmente la inocuidad, la higiene y en la manipulación de los alimentos cuando se estén empaquetando, y si en el caso de que no elaboren canastas, que no distribuyan canastas, pero sí distribuyan platos servidos, aquí la higiene y la manipulación de alimentos es sumamente importante. Ya el clúster ha preparado una guía de higiene y manipulación de alimentos que próximamente va a estar disponible en la página web. Luego, la protección y apoyo de la lactancia materna, como ya lo dijimos, no se distribuye leche en aquellos hogares donde hay niños menores de 2 años, donde hay mujeres lactando o hay mujeres embarazadas. Y con la idea es la promoción y la protección de la lactancia materna, que también se debe hacer dentro de la actividad de educación nutricional que acompañe la distribución de la canasta. La prevención de la malnutrición y de enfermedades degenerativas. Esta es una actividad que se debe realizar acompañando la actividad de educación nutricional. Y en caso de que haya casos de malnutrición, como les dije, acompañarse del personal de salud en las ocasiones en que haya necesidad de distribuir un suplemento nutricional. Y para los tratamientos médicos tienen que ser bajo supervisión médica y se recomiendan dietas especiales bajo supervisión de personal de salud. La relevancia que debe de tener la producción local es para fomentar los medios de vida, porque el clúster de seguridad alimentaria es clúster de seguridad alimentaria y medios de vida, y en este momento se está enfocando hacia los medios de vida, hasta el fomento de los medios de vida. Por eso la recomendación de incluir alimentos frescos de producción local dentro de las canastas en la medida en que se pueda. Y las áreas geográficas, como ya les hemos dicho, en función de las vías de comunicación, la accesibilidad a las áreas geográficas y las condiciones, ciertas condiciones que a veces predominan en las áreas, como son situación de conflicto o algún otro tipo de situación, hay que tomar las previsiones en cuanto a la distribución de la canasta. Los alimentos indígenas, ya se ha dicho, se está trabajando para la creación de una canasta para población indígena. La interrelación con los indicadores CARE. Esta interrelación se establece porque hay un indicador CARE, y los que han asistido ya a los talleres de indicadores saben que hay un indicador que se trata de la diversidad de consumo. Entonces, la canasta tiene los grupos, la mayoría de los grupos que están incluidos en los indicadores CARE. Entonces, allí lo que hay que ver es que se estén interrelacionando la recomendación de la canasta con lo que está recomendado en los indicadores. E igual con el consumo de alimentos para las mujeres, como ya le he dicho, los grupos de alimentos que están recomendados también para las mujeres. Bueno, si hay alguna pregunta hasta ahora, algún comentario para pasar al ejercicio. Tiene micrófonos abiertos. Hay una mano levantada de Milagro García. Milagro, adelante. Vamos a pasar al ejercicio que se les envió. Yo espero que hayan revisado los materiales, si no vamos a revisarlos aquí. Y es que vamos a utilizar la tabla. Dime. Hay una mano levantada, Milagro García. Ajá. Para que puedan hacer el micrófono y hacer la pregunta o el comentario, o puede dejarlo en el chat. Bueno, esperemos la pregunta. Seguimos. Tiene el micrófono encendido, pero aún no se escucha lo que está comentando.
Bueno, la puede dejar en el chat porque a veces hay problemas de audio. Sí, puede ser eso. Milagros, te invitamos a dejar la pregunta o el comentario en el chat. Dice que no tiene audio. Exacto, no tiene audio. Bueno, que deje la pregunta en el chat para contestarla antes de seguir. Bueno, aún no. Pero Bueno, podemos seguir. cuando haga la pregunta me interrumpe, Angeli. Vale, chévere. Por Adelante. favor. Bueno, vamos a utilizar la tabla de composición de alimentos para calcular el aporte nutricional por cantidad de alimentos y luego vamos a calcular la cantidad a adquirir para un hogar de 4 miembros. Vamos a hacer el ejercicio, yo se los voy a mostrar y luego vamos a ver los instrumentos que ustedes van a utilizar para esto. Entonces, aquí nosotros tenemos la canasta 2B, que tiene una cantidad de alimentos ya seleccionados, porque estos son los alimentos que están en la canasta 2B. Y tenemos unos alimentos sustitutos, ¿no? Vamos a trabajar con los alimentos seleccionados y voy a tomar como ejemplo 5 alimentos de esta canasta. Voy a tomar el arroz, voy a tomar la harina, voy a tomar el frijol, las sardinas y los huevos. Okay. Aquí los tenemos. Fíjense ustedes. Vamos, la corneta no me agarró. Bueno, voy a trabajar en blanco porque no me salió la presentación donde tengo el ejercicio hecho. Pero bueno, vamos a trabajar aquí con esto. Angeli. Sí, lo he... Angeli, tú tienes la lámina donde está el ejercicio completo porque no me agarró la presentación donde está el ejercicio completo para yo cerrar esto y entrar a la tuya. No, te había comentado que la que está en el SharePoint es esa, no esa la del ejercicio. Sí, no. Bueno, voy a seguir. Y si dejas de compartir y buscas el ejercicio, ¿tienes por allí el respaldo o algo? Sí, voy a seguir y después les explico con la tabla de composición. Vale. Bueno, vamos a irme a la tabla de composición. Voy a salir un momento de la presentación. Voy a salir de la presentación para entrar en la tabla. Vale. Siloide, mira, mientras tanto, ya Milagros colocó su pregunta acá en el chat. Dice, relacionado con las madres con lactancia materna, si tienen más de un hijo mayor de 2 años, ¿es posible entregar leche tanto para ella como para los demás niños, niñas y adolescentes en la familia? No se puede entregar aun cuando tengan hijos mayores. Allí lo que se recomienda es que en el caso de que puedan incorporar alimentos frescos, incorporen el queso para la alimentación del grupo familiar. Pero la leche no se puede incluir. Y eso por ya un acuerdo que se llegó tanto en el clúster como con el clúster de nutrición para no incluir la leche materna, la leche, ningún tipo de leche dentro la canasta. Vamos a tratar. Sí. Voy a entrar aquí a la tabla de composición de alimentos. ¿Me dice si se ve? Angeli. No, creo que no está cargando tampoco. ¿Es la tabla? Aún no. Si quieres, abro aquí, ¿necesitas la tabla de composición de alimentos? Sí, abre la tabla entonces. Debería abierta porque está abierta en el chat. No me la abre. Ahora sí, ya la tengo. Y Ya la abrí. Listo. Ok.
Bueno, vamos a abrirla completa. Esta es la tabla de composición de alimentos de Venezuela. Entonces, acá. Entonces, el ejercicio que íbamos a hacer, que está planteado hacer, es que nosotros tenemos aquí, ¿no? Esto que está aquí son los aportes nutricionales por 100 gramos de alimento comestible. Dime. Aún no se ve, Dime. o sea, sale todavía como que se está cargando y en el chat también están colocando bueno. que aún no se ve. Entonces, Bueno, si puedes, déjate voy a ir compartir y hablando. compartir. Ok, voy a ir explicando lo que es la tabla mientras tanto. Bueno, la tabla de composición de alimentos es una tabla donde ya les dije están los alimentos, están codificados, cada grupo tiene una codificación y cada alimento tiene una codificación. ¿Por qué? Porque existe en el país otros instrumentos para trabajar con alimentos, como es la encuesta de gasto y presupuesto familiar, donde se mide el gasto en alimentos y nosotros podemos cruzar la información de la tabla con la información de la encuesta de gasto y determinar los aportes nutricionales de los alimentos que son adquiridos por la población. La tabla tiene todos los aportes en calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc, cobre, sodio y el resto de las vitaminas. Tiene vitamina A, vitamina B, vitamina C. Y esa es la tabla que nosotros utilizamos para seleccionar los alimentos, los grupos de alimentos. ¿Todavía no se ve? Ya se ve el Excel. Sí. ¿Ahora sí? Sí, ya de hecho vimos el ejemplo que decía, que están los alimentos, el código y los nutrientes Ok, entonces, perfecto. Entonces, fíjense, vamos a ir, tenemos el arroz blanco. El arroz me proporciona 345 calorías por 100 gramos de alimento comestible. Estos 345 gramos es lo que nosotros vamos a trabajar como una regla de 3 con los gramos que nosotros hemos seleccionado en la canasta. Yo voy a abrir nuevamente la presentación para ver si me acepta la presentación de para hacer la regla, para que puedan ver la regla de 3. Vamos a ir abriendo aquí. Okay. Salimos para acá. Bueno, sí, lo coloqué por aquí por el chat, la pregunta del ejemplo, que veíamos que en la tabla 100 gramos de arroz blanco estaban aportando 345 kilocalorías y para el ejemplo habíamos colocado 75 gramos de arroz. Entonces coloqué allí en el chat la pregunta, si en 100 gramos de arroz hay 345 kilocalorías, en 75 gramos, ¿cuántas kilocalorías hay? Exacto. Déjame ver. No me abre la presentación. Bueno, exacto. Esa es la cuenta, pero tengo que ir otra vez a la presentación para poder seguir con el ejercicio. Vamos a ver si la puedo abrir. Bueno, podemos abrir. ¿Puedes abrir la presentación, Angeli? Sí, ya la estoy buscando, sí. Bueno, la idea con la tabla de composición de alimentos, como ustedes
como dijo Angeli, es hacer una simple regla de 3. Si 345 gramos me dan, 100 gramos me dan 345 kilocalorías, los 75 gramos que yo tengo seleccionados en la canasta me van a dar X. Eso me da alrededor de 258 kilocalorías. Y esa regla de 3 la repetimos con las proteínas, la repetimos con las grasas y con los otros nutrientes. Es decir, si me da, por ejemplo, el arroz me da ¿Eso el kilocaloría? 100 gramos. Ajá. ¿Cuánto te dio? Ah, kilocalorías. 258 kilocalorías. ¿Sí? 250 kilocalorías. Exacto. Eso es lo que tenemos en la canasta. Exacto. Eso es lo que tenemos en la canasta. Perfecto. Si nosotros repetimos esa operación con las proteínas, es si 100 gramos de arroz comestible me dan, ejemplo, 8 gramos de proteína, entonces, ¿cuánto me va a dar los 75 gramos que he seleccionado para la canasta? Hago otra regla de 3. Pero esas operaciones que yo quiero que ustedes sepan de dónde viene la plantilla, es la que vamos a ver después en la plantilla, para que ustedes vean cómo se maneja la plantilla que se les envió y que la van a tener disponible ustedes para su actividad. Yo les voy a mostrar, a ver si está bendito. La lámina de carga muy lento, bueno, estos equipos cargan bastante lento, ¿no? Pero la lámina del ejercicio es como la lámina 29, Angeli. 340, ya casi voy llegando, sí lo oí. Sí, esta operación que hacemos con esto, la hacemos con todos los micronutrientes. Y para la compra, que esa sí la vamos a ver ahorita en pantalla, ¿qué es lo que hacemos? Para la compra, nosotros vamos a multiplicar esos gramos netos, los convertimos en peso bruto, ¿no? En gramos brutos, lo llevamos a kilos y eso es lo que vamos a multiplicar por el número de miembros del hogar, que en este caso es 4, y luego lo multiplicamos por el periodo de entrega. Si lo vamos a hacer en 30 días, esto lo multiplicamos por 30. Si lo vamos a hacer la entrega en 15 días, eso lo multiplicamos por 15. Esto lo vamos a ver ahorita en la lámina que está bajando ya Angeli. Y después vamos a ir a la plantilla y no agarro la... Esta era la lámina donde íbamos a hacer el ejercicio, pero que ustedes lo pueden practicar porque yo posteriormente voy a colocar esta presentación se va a colocar en la página web y la van a tener disponible para que ustedes puedan hacer ejercicio aún cuando manejen después la plantilla. Vamos a ver la otra lámina, Angeli. Ajá. Esto era lo que les decía, que ustedes una vez, estos 75 gramos que ven ahí de arroz, de harina, ustedes lo van a multiplicar por 4 personas y por 30 días de una vez. Y esto le va a dar una unidad de medida en gramos. Estos gramos lo van a llevar a kilos y lo que vamos a obtener es lo que tenemos en la próxima lámina. Aquí tenemos lo que está, los primeros cálculos que eran las calorías que dan los alimentos, o sea, los nutrientes que aportan los 100 gramos de nutrientes transformados luego en relación a estos gramos que son los que ustedes van a tener disponibles en la canasta. Entonces, era lo que les decía. Si 100 gramos me dan 345 kilocalorías, 75 me va a dar esto, que fue el cálculo que ya hizo uno de los participantes, ¿no? Y así sucesivamente vamos con la harina de maíz. 100 gramos de harina de maíz me da 354 kilocalorías que está en la tabla y 110 me va a dar esta cantidad que es 389. Y así lo hacemos, lo relacionamos con todo el resto de los nutrientes. Vamos a ver la próxima, que es la lámina de la compra. Vamos a ver la próxima lámina, Angeli. Sí, todavía está cargando.
Esta. Esta es la lámina de las adquisiciones. Entonces, como yo les decía, esto se lleva, cuando esto se transforma en kilos, vamos a tener la cantidad total a comprar, que son estas cantidades que están acá. Y esto también tienen que tener en cuenta entonces los empaques, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de la margarina que se recomienda en cantidad neta 1 gramo, cuando se lleva a consumo diario son 8 y cuando se lleva a cantidad bruta a comprar es 1 kilo lo que se va a comprar. O sea, son y la margarina, como viene en medio kilo, ustedes van a calcular es el doble, ¿verdad? Y va a 1 kilo de margarina es lo que se va a comprar. ¿Ok? Bueno, yo creo que ya esta es la última lámina. Vamos a revisar la plantilla. Voy a abrir. Ok. Así que yo voy a tratar de abrir la plantilla, Angeli, para manejarla desde aquí. Vale, sí, ya dejo de compartir. Listo. Ok. Ok, aquí. Se ve la acabo de abrir. Vamos a ver si se ve. Está cargando. Está cargando. Bueno, paciencia. Ya se ve, sí. Ya la podemos ver, si lo oye. Ok. Entonces, vamos a ver cuál es el ejercicio con lo que ustedes van a tener en la plantilla. Esta plantilla es una cortesía de la doctora Ingrid Candela, que fue la que condujo el grupo para elaborar la canasta entre 2019 y 2021. Aquí hay unas cifras diferentes, pero estas cifras uno las podemos cambiar, ¿no? Y poder aquí, vamos a cambiarlas de una vez. Son 75. Fíjense usted, ¿cuál es el sentido de la plantilla? Vamos a abrirla. ¿Cuál es el sentido de la plantilla? Ustedes tienen aquí 70 gramos. Esta plantilla tiene la unidad de medida y la cantidad a comprar aquí, como ustedes pueden ver. De una vez que ustedes modifican, vamos a ir en la primera parte, que es la de los nutrientes. ¿Okay? Lo que pasa es que tenía la canasta. Aquí. Ustedes tienen aquí la canasta 2B, tal cual como está en la guía y el manual. Ustedes tienen aquí unas cantidades. Yo las voy a cambiar porque cuando la doctora hizo la plantilla, ella la hizo con estos valores, pero los valores finales de la canasta son 75 aquí y 110. Lo demás, ella aquí en la leguminosa que hizo, caraotas, ella las dividió entre dos. Ustedes tienen en la canasta el frijol, está en 50 gramos. Ella lo que hizo fue dividir caraotas y otras leguminosas. Si hay la oportunidad de que ustedes puedan distribuir 2 leguminosas, perfecto. Entonces dividió las cantidades en 2, o sea, 25 gramos de caraotas y 25 de otras leguminosas, que puede ser lenteja o arveja o frijol. Nosotros tenemos frijol en esta canasta. Nosotros podemos aquí calcular, en el caso, por ejemplo, de que sea otra leguminosa y aquí colocamos el frijol, nosotros podemos colocar aquí el frijol. Pero esto lo que les da a ustedes una idea
de cómo ustedes hacer. Si ustedes, por ejemplo, van a colocar se fue el internet momentáneamente, pero ya regresó. Está. Ya tengo internet de nuevo. Tranquila, sí lo oigo. Nos pasa Sí. frecuentemente. Sí. Bueno, ustedes, si van a, como colocan aquí, por ejemplo, el frijol, ya el frijol tiene calculado todos sus aportes nutricionales. Entonces ustedes pueden buscar el frijol en la tabla de composición de alimentos y lo cambian por estos dos y lo manejan como si fuera uno solo. Esa es la idea. Si ustedes quieren incluir más alimentos, ustedes los pueden incluir. Ustedes elaboran una canasta donde incluyan otros alimentos y le calculen más o menos el aporte para aumentar el valor nutricional de esa canasta. Ustedes lo colocan aquí y colocan los valores que están en la tabla de composición de alimentos en estas columnas que están ya identificadas con los aportes. Y esto, posteriormente, es lo que ustedes van a ver cómo se transforma en valores nutricionales. Fíjense ustedes, si yo aquí cambio esto y lo coloco en 75 gramos. Nosotros tengo 70 gramos, me dan 242 kilocalorías. Pero si yo calculo aquí 75, si yo pongo, esto me debería cambiar aquí. Me va a cambiar en la plantilla aquí. Acá no. Me debería cambiar aquí. Es que. Vamos a ver. Yo prefiero con esto aquí. Ver aquí. No está en grande. Bueno. Vamos a ver. Cambia 2B nutrientes y 2B complex. Sí, sí, aquí estamos. Aquí, Cambiamos así. acá. Computadoras y han estado haciendo el ejercicio en conjunto contigo y comprueban que en efecto, a medida de que vas cambiando la cantidad de gramos de los alimentos, se va modificando Va también cambiando. el valor. Exacto. Y lo Yo tengo una lo pregunta. mismo en la compra. En Fíjense ustedes, por cuanto ejemplo, a aquí está. la tabla NUPAL con esta tabla, ¿qué cambiaría? La tabla nos vale. Cambia los valores. Exacto. Si ustedes, por ejemplo, aquí fíjense ustedes, aquí hay 70 gramos, ¿verdad? Están viendo la pantalla. Aquí hay 70 gramos de arroz. Si yo pongo aquí lugar, esto me da 300, los 100 gramos de arroz me dan 345, pero los 70 gramos me dan aquí 241, en la que está marcado con rosado, ¿no? Si yo pongo aquí 75 gramos, automáticamente esto me tiene que cambiar aquí. Ustedes tienen ya los 258 que que tiene la canasta, ¿verdad? Si vamos a la harina de maíz precocida, aquí hay 100 gramos. Si yo le pongo los 110 gramos que tiene la canasta, automáticamente me va a cambiar 189 gramos. Esa es la plantilla que ustedes pueden manejar porque aquí tienen la mayoría de los alimentos que están en el patrón de consumo y los alimentos que están dentro de la canasta. Esta canasta que aquí decía 2B fue la primera canasta que se elaboró, que era la canasta estándar de 25 alimentos, pero que daba menos calorías.
Esta canasta es la que ahora, la canasta 2B, la corta, es la que tenemos aquí y es la que nosotros hacemos los cálculos para la compra, pero que ya ustedes tienen todos los cálculos hechos. Lo que van a cambiar, si cambian valores aquí, es lo que le va a cambiar al final las compras, porque las fórmulas ya están elaboradas. Tanto para la compra, aquí está lo mismo para la compra, y nosotros tenemos aquí 8 kilos, pero yo le pongo 9 kilos aquí. Entonces, si yo cambio aquí este y pongo 75, ¿verdad? Esto me va a cambiar al final y me va a quedar al final, me va a quedar, puede que 8.1, van a quedar los gramos que yo voy a comprar, los kilos que voy a comprar. Me lo va a comprar. Y esto es lo que ustedes tienen, o sea, para manejar en cuanto a las plantillas estas que se les suministraron. Que en las plantillas estas que se les suministraron, tiene la mayoría de los alimentos y tiene las cantidades tanto de nutrientes como de cantidades para la compra. Yo voy a salir un momento, si esto ya está claro. ¿Está claro o tienen alguna pregunta? Voy a mostrarle la tabla de factor de desecho. Está cargando, Angeli. Y aún se ve la pantalla negra, pero vamos a ver si carga. Voy a cerrar la tabla de la anterior. Vale, todavía se ve la pantalla en negro. Verifica si compartiste la ventana. ¿Ya se ve? No, aún no. Déjame abrirla. ¿Se ve ahora la de factor de desecho? No. Se ve solo. Ah, bueno, ahí sí, factor de desecho sí. Ok. Sí, esa es la tabla de factor de desecho para que ustedes vean los alimentos, cuál es el factor de desecho que tienen estos alimentos. Entonces, aquí está, por ejemplo, los tubérculos y las hortalizas, como o sea, el apio, la uyama, la batata, la berenjena, todos los alimentos que son alimentos frescos, pero también tienen el factor de desecho del huevo de gallina por la cáscara, ¿no? Los grandes y los pequeños. El queso blanco duro, las frutas tienen hortalizas como el tomate, tienen la cebolla, la zanahoria y algunos alimentos de origen animal, como son las carnes, tienen su factor de desecho. Y tienen la fórmula de cómo se calcula el factor de desecho. Esa es la información que ustedes pueden utilizar cuando van a hacer cálculos de canasta, sobre todo cuando tienen un personal de nutrición que los puede ayudar en esto, en calcular la canasta. Bueno.
Si tienen alguna pregunta, alguna observación, por favor. Por acá en presencial O todo está quedó muy claro. bien. Ahí van para lo bien que están. Por aquí por presencial todo en orden, todo claro. Bueno, los que están en línea, les quedó claro toda la forma de llegar a los factores de desecho, de llegar a la tabla, de utilizar la tabla y sobre todo de utilizar la plantilla. Por los documentos que les compartimos por correo y también por el grupo de WhatsApp. Moreno Belkis coloca así, perfecto. Ya vi, Gracias, Bel. Nancy. Sí. Bueno, para nosotros es muy importante o sea, la participación de ustedes en este taller y sobre todo que revisen los materiales que tienen de apoyo, o sea, tanto el manual como la guía corta. También ya tienen disponible la guía de alimentación escolar en la página web del clúster. Van a tener una guía de higiene y manipulación de alimentos. Tienen una guía para recomendaciones para la tercera edad. Y todo ese material está disponible para que les sirva de apoyo en sus actividades. Para nosotros es importante que ustedes ahora puedan evaluar el taller porque es un insumo para nosotros ir mejorando y perfeccionando algunos detalles y además actualizando el material que estamos distribuyendo y que estamos elaborando. Entonces tienen una hoja de evaluación que la pueden hacer ahora en este momento y remitirla nuevamente directamente ya en línea. Todos tienen la hoja de evaluación, Angeli. Ellos la tienen en un enlace, ¿no? La acabo Están de en el colocar enlace. por aquí por el chat. Dice evaluación del taller. Entonces, a los participantes los vamos a invitar a que ingresen a ese enlace y respondan la encuesta que has mencionado. Y también estamos colocando lo que es la página del clúster, donde están específicamente los documentos de referencia que has mencionado también. Voy a colocar aquí en mi correo electrónico actual y mi correo electrónico personal, por si acaso tienen alguna duda, alguna aclaratoria que quieran hacer o alguna pregunta que tengan posteriormente que quieran consultarme.
Yo te me hago más temprano, sí, por favor. Hola, Guillermo. No, estamos de hecho en este momento pidiendo a los participantes a que ingresen al link que dice evaluación del taller para que respondan la encuesta. Puedes reenviar, Roger, y que no me... Por favor, nos avisan cuando hayan ya enviado la evaluación. Sí, por acá por el chat, algunos participantes comentan que tienen fallas en la conexión, pero que ya están en intentar abrir el enlace y poder enviar la evaluación. Sí, Dilma dice si tienen- evaluación enviada. bueno, si Comparte tienen ahora algún problema, Ahora. si hay algún problema de conexión en este momento, la pueden enviar después. Sí, vale. Para aquellos participantes que estén presentando fallos de conexión, pueden realizar la evaluación durante el día y hacernos llegar su retroalimentación. Sí, no sé si me escuchan. Ya varios participantes han enviado la evaluación, comentando por acá por el chat.
Sí, ya estoy mirando. Que ya varios la han enviado. Bueno, vamos a tener unos 10 minutos más. Hoy prendió bastante el tiempo y podemos tener unos 10 minutos más mientras terminan de enviar la evaluación. Y bueno, solo me queda agradecerles a todos los participantes y a todas las participantes el interés que han tenido en estos talleres y en nombre de nuestro coordinador, Jean Noel Melot, y el resto del equipo, darle las gracias. Y esperando que el material que se les ha suministrado hasta ahora, pues les sea de utilidad y